Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a invitar por favor a que me acompañe en su Biblia en Hechos. Y vamos a ir a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer algunas escrituras. Si me acompañan por favor. A partir del versículo 6, dice la escritura que los discípulos estaban reunidos con Jesús y Jesús asciende a los cielos. Es cuando Jesús había resucitado y estuvo 40 días con los discípulos. Pero vamos a ir al versículo 12 y dice la escritura así: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Dice que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. ¿Quiénes? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continua a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Así es que dice la escritura que aquí el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos después de su resurrección. Jesucristo, recuerde que resucitado se apareció a sus discípulos. Hay pruebas infalibles perfectamente descritas no solo en la Biblia, sino históricamente hablando, acerca de no solo la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sino de su vivencia, de su experiencia resucitado con los discípulos o de la experiencia de los discípulos con Jesús. Y dice que después de que Jesús fue arrebatado, después de que Jesús fue tomado en los cielos, usted lo puede leer al principio del capítulo 1 de Hechos, entonces vemos cómo los discípulos se reunieron en el aposento alto. Recuerde que en el aposento alto, digamos que en un lugar más alto que donde normalmente habitaban las personas, en un lugar alto, fue donde Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, para celebrar la cena de la Pascua. Recuerde que en Marcos nos enseña en la escritura, particularmente en el capítulo 14, donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: vayan y van a encontrar a un hombre que va a llevar un cántaro de agua. Este es un tipo del Espíritu Santo y los va a guiar a una casa donde el dueño de la casa tendrá preparado ya un aposento alto para que participemos y celebremos de la Pascua. Y dijimos ya que Marcos 14 no solo habla de la guianza del Espíritu Santo, que no solo habla ya de que ya estaba todo listo y preparado en el aposento alto y que Jesús les revela a sus discípulos grandes secretos. Estos secretos no habían sido revelados a los judíos que creían en Jesús, a los que de alguna manera o de otra seguían la ley de Moisés, a los fariseos, a los escribas, pero les es revelado a sus discípulos. Esto es un testimonio de cómo estas revelaciones tienen que ver en el contexto de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, etcétera, en el Nuevo Testamento, de las revelaciones que Jesucristo da a la iglesia. Y solo en este lugar íntimo donde Jesús tiene esa reunión con sus discípulos es donde Jesús manifiesta su señorío, su deidad, manifiesta cosas que no han sido reveladas antes, como la venida del Espíritu Santo, como su regreso, como que Él iba a preparar lugar, como que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y muchas otras cosas más. Pero aquí particularmente los discípulos estaban reunidos, unánimes, dice la Escritura, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con los hermanos de Jesús. Y el Señor Jesucristo les dio una indicación: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo, para que entonces, después de que esto suceda, puedan serme testigos en todos lados. Bien, en Jerusalén, en Judea, hasta los últimos rincones de la tierra, dice la Escritura. Así es que el Señor Jesucristo les declara estas palabras. Ellos se reúnen en el aposento alto y están unánimes orando junto con las mujeres, junto con la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, unánimes orando. Ahora, dice la Escritura en el capítulo 2 que estaban, si usted quiere ir al capítulo 2 de Hechos, dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ahí no especifica cuál es ese lugar. Hay muchos que acreditan que los discípulos se encontraban en el aposento alto, previo a la descripción de Hechos capítulo 1. Y muchos desacreditan esta posición por lo que ahí sucede. Pero no nos toca a nosotros juzgar si estaban en el aposento alto o no estaban en el aposento alto, pero la importancia del capítulo 1 es el día de Pentecostés y cómo el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos. Dice, estaban en el capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Que llenó toda la casa donde estaban sentados. Si era una casa, esto describe que estaban en un lugar secreto, en un lugar, digamos que íntimo, más que secreto, íntimo, un lugar apartado, en donde solo ellos estaban ahí. Ahora, debió haber sido un lugar muy amplio, porque dice la Escritura que estaban alrededor de 120, y se les aparecieron lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para que se expresaran. Así es que lo importante de esto es que la Escritura revela que el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como el Señor Jesucristo se los había mandado. Y lo importante de aquí es cómo el Señor Jesucristo para su iglesia, no para los que han rechazado a Jesús, no para los incrédulos respecto a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, pero para los que creen, para los que han recibido la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, Jesucristo tiene una revelación para nosotros los creyentes en su palabra. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que es importante que seamos sabios en la Escritura, permitiendo que la palabra nos instruya en justicia, nos enseñe, nos redarguya y nos corrija si es necesario, para que podamos ser obreros que disciernen bien la palabra de verdad, que dividen bien la palabra de verdad, que entienden lo que significa el antiguo pacto o quizá otros pactos que Dios hizo, como el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David, quizá el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Moisés. Pero ahora tú y yo, que si somos creyentes nacidos de nuevo, vivimos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y la palabra de Cristo, la palabra del Señor, tiene el poder y la sabiduría para alumbrar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente y que podamos discernir todas estas bendiciones, todos estos secretos que fueron revelados en la antigüedad, que fueron, más bien que fueron ocultos en la antigüedad, que fueron ocultos para los fariseos, pero que nos han sido reveladas, dice la Escritura, estas preciosas y maravillosas promesas. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, en Cristo Jesús. Y nos dio su Espíritu Santo para revelarnos las cosas que nos han sido concedidas, como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2. Así es que, entendiendo estas cosas,
Lo que el Señor Jesucristo quiere que entendamos y sepamos es que Él ha preparado un lugar para nosotros. Y simbólicamente lo podemos decir, es el aposento alto, un lugar alto para que tú y yo habitemos en él, y lo estoy hablando y lo estoy diciendo de manera simbólica. Esto es, que habitemos en esa intimidad, que permanezcamos en esa intimidad con la palabra de Cristo, donde Cristo nos revela todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, que nos revela todas las cosas para entender de una manera clara, simple, no digamos que vanamente o ligeramente, pero de una manera clara, por la revelación del Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo. Recuerden, nada podemos entender si el Espíritu de Dios no nos revela. Nada podemos entender y creer. Hay muchos que se mofan, hay muchos que dicen, hay muchos que pretenden, hay muchos que quieren obligar acerca de creer. No podemos creer correctamente si el Espíritu de Dios no nos revela. Porque la palabra no es ciencia humana, porque la palabra no es sabiduría humana, porque la palabra de Dios no es sabiduría de hombres. Es la palabra que proviene de Dios, que proviene de la sabiduría de Dios, del corazón de Dios, de la boca de Dios, para la revelación a los hombres, para revelarnos a Jesús, para revelarnos la obra terminada, completa y perfecta, para revelarnos las verdades del Evangelio, para revelarnos las cosas que nos han sido concedidas para la vida y la piedad. Así es que la revelación viene por el Espíritu Santo a través de la palabra de Cristo, para que nosotros podamos permanecer de continuo en una intimidad con Cristo, para poder entender claramente la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia, para poder entender una y muchas cosas más en la vida y en el servicio a Cristo, en la piedad, para poder entender el fruto del Espíritu, para poder entender los dones del Espíritu, para poder entender cómo debemos o cómo fuimos llamados a reinar en vida, y no solo que podamos entender correctamente, sino que podamos creer correctamente y que la misma palabra produzca en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, como dice la Escritura, y que se empiecen a manifestar de una manera gloriosa las virtudes de Cristo en nuestras vidas, en cada una de las cosas que hagamos, y que seamos útiles y utilizables y usables para Cristo, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, muchos puedan recibir, apropiarse y experimentar la abundancia de gracia, la salvación, la vida de Cristo, y que nosotros seamos ese canal amplio, espacioso, ese canal ancho de bendición para muchos. No solo que estemos satisfechos en todas las cosas como creyentes, teniendo esa continua comunión con Cristo, con su palabra, sino que seamos un canal de bendición para otros, que abundemos en muchas buenas obras, así como dice la Escritura. Así es que acompáñenme por favor ahora a Efesios capítulo 2. Y fíjese cómo la Escritura nos revela cosas extraordinarias respecto a lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo, su obra terminada, completa y perfecta, su resurrección y su venida. Mire cómo dice la Escritura en Efesios capítulo 2, y vamos a ir al versículo 5 en adelante. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y con Él nos resucitó, estábamos muertos y nos dio vida. Es decir, los creyentes nos identificamos en la muerte de Jesús, en su sepultura, pero también en su resurrección. Nos da vida. Somos creados, todos aquellos que creemos y recibimos la virtud, el poder, la gloria
de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Y creemos en Jesús y en el perdón de nuestros pecados, en la obra terminada de Cristo, y le recibimos como Señor y Salvador, dice la Escritura, que Dios crea en nosotros un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Todos nacimos destituidos de la gloria de Dios, pero la salvación de Cristo, la predicación del Evangelio, el nombre de Cristo está disponible para todo aquel que cree. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo unigénito. El Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Nos dio vida y con Él nos resucitó, dice la Escritura, y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. No podemos entender esto si no entendemos que somos espíritu, alma y cuerpo, y que nuestro cuerpo y nuestra alma siguen sin ser redimidos hasta que Cristo venga por nosotros y seamos perfectos, pero nuestro espíritu ahora ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y estamos sentados, dice la Escritura, en lugares celestiales con Cristo. No en el cielo que pueden ver nuestros ojos, no en el cielo que pueden ver los telescopios o las naves espaciales, pero el apóstol Pablo lo describe como el tercer cielo. Y aquí el apóstol Pablo en Efesios describe que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, en lugares celestiales. Y lugares celestiales tiene que ver con un lugar en donde ni nuestros ojos pueden ver. Lugares celestiales tiene que ver con un lugar en donde ni nuestros ojos pueden ver, físicos, ni las naves espaciales ni los telescopios pueden ver, sino es el ámbito, el reino espiritual, donde se encuentra el Padre en su trono y Cristo sentado a su diestra, y tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Los creyentes nacidos de nuevo, su espíritu está sentado juntamente con Cristo. Esto no se puede entender de manera técnica o de manera teológicamente hablando en la sabiduría de hombres. Esto solo se puede entender a la luz de la palabra, a la luz de la revelación de la palabra por el Espíritu Santo que nos fue dado a través de la fe. Y recuerde, la fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Cristo. Dice, y nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Así es que es muy importante que entendamos no solo nuestra identidad, sino nuestra posición en Cristo. Y aquí estamos hablando de una alegoría respecto a lo físico, el aposento alto, conforme o en contraste con nuestra realidad espiritual, que estamos sentados con Cristo, como si dijéramos que en el cielo hay un aposento alto. No estoy afirmándolo así, pero estoy simplemente haciendo una alegoría a esto, porque recuerde que en aquel lugar Jesucristo reveló a sus discípulos extraordinarias cosas, pero ahora tú y yo estamos sentados con Cristo. Cristo no nos dejó solos y nos dio su Espíritu Santo para que nosotros aquí en la tierra, en nuestra mente y en nuestros corazones y aún en nuestro cuerpo, cuando es vivificado por el Espíritu, seamos testigos, seamos aquellos que experimentan por la revelación y el poder del Espíritu de Dios lo que espiritualmente nos ha sido concedido, lo que somos en Cristo y en nuestra posición que estamos con Cristo, en su vida misma, porque nos dio vida, recuerden. Dice, el versículo 7 es clave, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para nosotros, en Cristo Jesús. El propósito de Dios es que en nosotros se manifiesten, se muestren las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No es que nosotros seamos dignos, no es que nosotros seamos deseables, y me refiero a nuestra carne, a nuestra alma, pero estamos en Cristo. Y como dice la Escritura en Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice que sin mí nada podéis hacer, pero en Cristo estamos unidos de una manera perfecta, una unidad tan perfecta que no hay exclusión del uno y del otro. Nuestro espíritu es uno con el Espíritu de Cristo
y toda la virtud del poder de Dios está manifestada, está en nosotros para manifestarse de una manera gloriosa. No se puede manifestar la virtud del poder, la virtud de la unción, la virtud del fruto del Espíritu Santo, la virtud de todo lo que nos ha sido concedido por gracia, si la palabra no opera en nuestras vidas y la revelación del Espíritu no opera revelándonos la palabra para que la vida de la palabra cause una transformación sin esfuerzo, cause un cambio sin esfuerzo y que seamos transformados en la misma imagen de Jesús. ¿Esto es posible? Claro que es posible. ¿Esto es necesario? Claro que es necesario, porque fuimos llamados para manifestar las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Es una condicionante para ser salvos? De ninguna manera. Es una bendición, porque somos salvos. Es una bendición, porque somos salvos. Mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Cristo es una bendición, es el resultado de que somos salvos. Así es que es muy importante que podamos entender todas estas cosas. Es muy importante que podamos entender y glorificar al Señor por todas estas cosas. Aleluya. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan y me ven correctamente? Permítame un segundito porque tenía aquí la bocina un poquito baja. Una vez más, ¿sí me pueden confirmar si me escuchan y me ven correctamente? Gracias. Aleluya. Bien, así es que vamos a seguir leyendo aquí en Efesios capítulo 2. Solo permítame un segundito para revisar aquí un dato. Solo para revisar un dato aquí técnico. Permítame un segundo. Gracias, Señor, te damos. Bendito tu nombre. Bendito, bendito tu nombre. Bien, entonces, siguiendo con lo que la escritura dice en Efesios capítulo 2, dice la escritura, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque en Cristo somos hechura suya, creados en Cristo, no sin Cristo, no por nosotros mismos, no separados de Cristo, sino en Cristo Jesús fuimos creados, somos hechura suya, entonces, para hacer buenas obras. Las obras no son condicionantes para ser creyentes, para ser cristianos. Las obras no son condicionantes para manifestar a Cristo. Las obras no son condicionantes para nosotros mostrar que somos creyentes, para mostrar el Evangelio, para mostrar nuestra fe en Cristo. Las obras no son condicionantes para nada que tenga que ver con predicar y declarar las verdades del Evangelio. No, las obras son la manifestación de que hemos sido transformados. Así es que no debemos de buscar las obras sin Cristo en nuestro esfuerzo, sin entendimiento y sin revelación, pero debemos de ser diligentes en que la fe manifieste obras cuando hemos sido transformados sin esfuerzo. Por eso, en el caminar y en el proceso de nuestra vida cristiana, necesitamos permanecer, habitar continuamente en el lugar secreto, en donde tenemos todas las bendiciones que nos han sido dadas, en donde tenemos restauración, salud, bienestar, sabiduría, libertad, vida, paz, amor, gozo. Y entonces
podemos confiar y estar seguros y que podamos estar listos, siendo disponibles o utilizables para ser un canal de bendición. Pero no podemos ir en una dirección contraria, buscando primero las obras, no, sino buscando al Señor para que seamos transformados y entonces ser diligentes para que la fe manifieste obras en todas las áreas de nuestra vida. No malinterpretemos religiosamente, como hay quienes dicen, es que esas personas que van y que solo quieren escuchar y solo quieren aprender y solo quieren recibir, pero no quieren dar nada de lo que han aprendido, no quieren manifestar nada de lo que han aprendido. Definitivamente que es un hecho que según nuestro corazón, que según los pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón, es lo que será manifestado en nuestras vidas. Así es que nosotros mismos, no para condenación, sino para exhortación y sabiduría, es importante que nos examinemos a nosotros mismos y que nos aseguremos que la fe esté fluyendo, esté ejercitándose en nuestras vidas. La fe, recuerden, es la certeza de lo que se espera, es la certeza de la esperanza. La esperanza tiene que ver con lo que nos ha sido concedido por gracia, que ya es. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto es muy importante. Ahora, vamos a ir a el Salmo capítulo 91. Porque en el Salmo 91, que usted seguramente ya lo conoce, en el primer versículo del Salmo 91, es decir, en el capítulo 1, dice, capítulo 91, versículo 1, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo mora a la sombra del Omnipotente. La palabra habitar en el hebreo es sentarse, estar sentado. El que está sentado al abrigo del Altísimo. ¿Dónde estamos espiritualmente tú y yo posicionados? Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dice, el que está sentado al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y después fíjese lo que dice el versículo 2. Estando ahí, sentado tiene dos implicaciones, podríamos hablar de otras más, pero una de ellas es no está obrando, no está trabajando, está sentado. Recuerde que Dios hizo el cielo y la tierra, toda su creación, en 6 días, y en el séptimo día reposó al haber terminado su obra. Por causa de la terminación de su obra, Cristo Jesús en el Calvario dijo: consumado es. Murió, fue sepultado y resucitó y fue exaltado hasta lo sumo, y Dios lo sentó a su diestra. El Padre, dice la Escritura, está sentado Cristo Jesús a la diestra del Padre. Sentado, ¿por qué? Porque Él terminó su obra. Y en Hebreos la palabra nos enseña que así como el Padre, como Cristo, como Dios mismo terminó la obra de su creación, y como Cristo terminó su obra terminada, completa y perfecta, valga la redundancia, tú y yo fuimos llamados a estar sentados con Cristo porque, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 17 nos habla acerca de reinar en vida. Y un rey que reina no se anda paseando. Un rey que reina no se anda distrayendo. Un rey que reina está sentado en su trono con su cetro de justicia reinando. Y tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y fuimos llamados para reinar en vida. Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y Él nos dio toda autoridad y todo poder, porque Él tiene toda autoridad y todo poder para que en el nombre de Jesús nosotros reinemos en vida. Dice entonces el versículo 2, diré al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Mi Dios en quien confío. Y después declara una serie de grandes bendiciones que son nuestras por la fe en Cristo Jesús. Así es que, considerando todas estas cosas, tú y yo fuimos llamados
a estar continuamente en el lugar secreto del Señor. Tú y yo fuimos llamados a habitar en una intimidad con Él. Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Dice la Escritura que por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Tenemos la palabra. El mismo apóstol Pablo dice que él insistía una y otra vez para que Cristo fuera formado en el corazón de los creyentes. Y esa es nuestra, digamos que nuestra vocación, no solo la salvación, el evangelio, sino habitar, permanecer, permitir que la palabra transforme completamente nuestras vidas continuamente sin esfuerzo. Y no me refiero, cuando hablo de transformarme, a que estemos viviendo en hábitos malos continuamente, pecando o cayendo en el mismo error y que Dios nos esté transformando continuamente. No, el proceso no es así. Yo me refiero a buscar al Señor, apartarnos de las distracciones, apartarnos de los deseos carnales y buscar al Señor de una manera genuina para permitir que la revelación de su palabra por su Espíritu Santo que nos ha sido dado cause un efecto poderoso de vida, de la misma vida de Cristo en nosotros, de una manera continua, para que cambiando nuestra manera de pensar, seamos transformados a una manera nueva de vivir, para andar en novedad de vida. Es un proceso que se va conquistando por causa de nuestra diligencia en Cristo, en su palabra, en las diferentes áreas de nuestra vida, quizá en diferentes momentos y tiempos. No somos transformados en un impacto completo y total en nuestras vidas, no, porque seguimos en este mundo y depende de cómo estemos discerniendo nuestra vida, de cómo estemos identificando nuestras maneras, nuestras formas cuando vamos a la luz de la palabra, nuestras necesidades, pero la misma palabra nos va transformando, la misma palabra va cambiando nuestra manera de pensar. Y muchas cosas de las cuales no nos hemos dado cuenta serán restauradas y seremos renovados y transformados cuando somos diligentes en Cristo, cuando somos diligentes sabiendo que Él está con nosotros, que no nos dejó huérfanos. Es como si fuéramos llamados al aposento alto, estar con Cristo para siempre. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque tenemos la palabra disponible, gracias a Dios, gloria a Dios por su palabra. Porque tenemos la oportunidad de accesar la palabra desde el Génesis y hasta el Apocalipsis y que nos sea revelada a todos los creyentes, porque la misma unción nos enseña todas las cosas, dice la Escritura. Así es que no se trata de condenarnos, no se trata de juzgar a los demás, no se trata de buscar en el saco de los malos deseos, de las cosas carnales, de las cosas que son contrarias a Dios, pero si estamos caminando en cierta área de nuestra vida en algo incorrecto, nosotros mismos podremos discernirnos antes de que la misma vida o los golpes de la vida nos muestren, y la misma palabra nos va a enseñar la sabiduría. La misma palabra nos va a enseñar la libertad que tenemos en Cristo. La misma palabra nos va a enseñar la verdad del corazón de Dios, para que permaneciendo en la palabra de verdad, podamos conocer la verdad, experimentar la verdad y que la palabra de verdad florezca, dé fruto en nuestras vidas y entonces podamos vivir en perfecta libertad en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas y así enseñar a otros y así ser un canal de bendición para muchos en el nombre de Jesús. Así es que yo te animo en el nombre de Cristo que pongas en tu corazón y en tu mente la necesidad, porque fuimos llamados a eso, de ser un canal de bendición. Hay bendición que Dios ha depositado en ti. No dejes de ser un canal de bendición cada día de tu vida. Habla con una persona, ora por una persona. Si no sabes cómo hacerlo, si Dios pone a alguien en tu corazón, hazlo en el Espíritu. Participa con alguien, haz cosas buenas para los demás. No solo pienses en ti mismo, sino antes bien piensa en los demás. Y entonces sirve al Señor con gozo y con alegría. Persevera en la palabra. Lee la Escritura.
Pídele al Espíritu Santo que te revele su preciosa y maravillosa palabra, la palabra de Cristo, para que la fe abunde, para que Cristo abunde por la fe en tu corazón y entonces permaneciendo en la verdad, tú puedas manifestar la misma vida de Cristo, la libertad de Cristo, la vida abundante de Cristo y que puedas mostrarle a los demás cómo vivir a la manera de Dios, cómo vivir en lo mejor de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Bendito, bendito tu nombre es. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque nunca nos dejarás. Porque no nos has dejado huérfanos. Nos has dado tu Espíritu Santo, tu sabiduría, tu unción y tu preciosa y maravillosa palabra. Gracias, Señor. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.